distintas partes del mundo los matrimonios entre homosexuales se están permitiendo, Portugal, los Estados Unidos, inclusive en el DF, pero sabemos que este problema no es en sí el homosexualismo. El problema real que está sufriendo el ser humano es el pecado. Vemos distintas guerras y según la ONU desde el inicio de la civilización humana hace 6.000 años hasta la hora actual, dice que de esos 6.000 años solamente han existido 25 años de paz. De esos 6.000 años solamente han existido 25 años de paz. ¿Qué significa esto? Es algo bien contradictorio porque sabemos que el ser humano decimos ser pensantes, decimos ser racionales, decimos ser inteligentes, pero él mismo ha creado que armas atómicas, biológicas, bacteriológicas, cuyo único fin son destruirse a sí mismo. Pero el problema al cual nos tenemos que enfrentar es el pecado. No nos tenemos que enfrentar contra los narcotraficantes, no nos tenemos que enfrentar contra los homosexuales, sino el pecado que mora en cada uno de ellos. Decía Pablo, el mismo apóstol Pablo, que sabemos que es el apóstol más prominente del primer siglo de la iglesia cristiana, que hallaba una ley en su cuerpo y que esa ley contradecía totalmente a la ley de su mente. La ley de su mente era servir a Dios, era vivir para Dios, pero esa ley lo contradecía totalmente y que no entendía lo que hacía, porque lo que quería hacer no lo hacía, más lo que aborrecía, eso era lo que estaba empujado a hacer. Y vemos que allá afuera el que es vicioso no fuma porque sea vicioso, sino que fuma porque el pecado mora en él. El que es tomador no toma porque tenga vicio de alcohol, toma porque el pecado mora en él. Y el hombre ha creado distintas instituciones, pseudociencias como la psicología, la psiquiatría, instituciones como Alcohólicos Anónimos, centros de rehabilitación. Y los objetivos de estas instituciones son buenos porque quieren ayudar a la gente, pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque para él son locura y han de discernirse solamente espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que el hombre no va a poder resolver el problema interno, el problema espiritual, que es el pecado que habita en el mismo hombre. ¿Y a dónde estoy llegando con esto? Dice que Gedeón se encontró con este ángel de Jehová y el ángel de Jehová le puso enfrente un desafío, le puso un reto al cual él tenía que enfrentarse. Le dijo: tú no te vas a ir a enfrentar todavía con el ejército, tú tienes que hacer algo, tú tienes que atacar ese problema de raíz. El problema es el pecado, el problema es la idolatría. Lo que tú tienes que hacer es ir a la casa de tu padre y ves la imagen de Acera y el altar a Baal. Vas a destruir esos altares, vas a destruir el pecado. Hoy la iglesia está frente a un desafío igual, idénticamente igual. Nos tenemos que enfrentar contra el pecado. Y hay algo que tenemos que comprender. Hemos predicado meses anteriores el amor y la compasión por las almas, cómo Jesús miraba a los perdidos, como ovejas que no tenían pastor, como ovejas que no tenían una esperanza. Y nosotros, gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús y a su infinito amor, y que ahora la luz del Evangelio ha resplandecido sobre cada uno de nosotros, podemos decir que tenemos esa esperanza, que tenemos esa salvación, que solamente hemos conseguido a través de su sangre. Pero allá afuera hay un grupo de personas, tal vez son tus amigos, tal vez son tus familiares, que no han conocido todavía que tienen que acercarse a Jesús para poder romper esas cadenas, esas ataduras que los tienen esclavizados al pecado. Tal vez en tu escuela hay gente que se burla de ti porque eres cristiano, no puedes ir a fiestas mundanas y te dicen: no, es que tú eres esclavo de la religión. Y eso es como ellos lo ven. Pero en realidad nosotros somos libres del pecado y ellos son esclavos del pecado. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esa bendición que nos ha sido dada y, como dice la palabra, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice Romanos 6:18: libertados del pecado habéis venido a ser siervo de justicia.
¿Qué significa ser siervo? ¿Qué significado tiene ser siervo? Significa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos como para hacer algo de nosotros mismos, sino que sabemos que ahora tenemos un Señor y tenemos que hacer lo que ese Señor nos manda. Vemos en Marcos 16, 18 cómo Jesús mandó a sus discípulos a que cumplieran con la gran comisión. Les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo hoy en día: estar predicando la palabra, estar llevando esa semilla que dice el Salmo 126:5: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Tenemos que sembrar. Es algo que necesita mucho esfuerzo, es algo que necesita mucho trabajo, en algo que tenemos que invertir tiempo, pero es algo que tenemos que hacer. Y cuando lo hayamos hecho, vamos a ver cómo todo ha valido la pena. Vamos a ver cómo nuestra familia va a ser salva, nuestros amigos, el círculo en el cual nos desenvolvemos va a ser salvo. Porque la promesa es que con regocijo vamos a cegar. Hace algunos meses yo estaba platicando con Jessica y me dijo que había un muchacho que le había dicho que tenía una palabra de Dios para la iglesia. Entonces, ya saben, ¿no?, que cuando alguien tiene una palabra de Dios tiene que acercarse a su pastor y a su líder para que no resulte que tú le des el micrófono y termine diciendo una barbaridad, ¿no?, una herejía. Y ella le preguntó: a ver, pues, ¿cuál es esa palabra de Dios? Y el muchacho le dijo: no, es que esa palabra es muy grande y no te la puedo decir a ti. Ella es líder de jóvenes en su iglesia. Y entonces le dijo: bueno, te voy a dejar que el sábado, que tenemos servicio de puros jóvenes, nos des esa palabra. Y él dijo: no, es que todavía no es el tiempo de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria, que prediques el evangelio, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que predicar en todo momento, que no podemos decir: no es el tiempo de Dios para predicar. Tal vez no sea el tiempo de Dios para que la alma sea salva, pero es el tiempo de Dios para llevar la semilla. Y eso es lo que tenemos que comprender. Estaba viendo las noticias el martes y ya sabe, puras cosas espantosas, ¿no? Y una de las noticias que más decían era que este año 2010 ya ha rebasado al año 2009 en cuanto a asesinatos a causa del crimen organizado. Apenas en 10 meses ya iban 665 muertes, 665 ejecuciones. ¿Qué significa esto para nosotros? No significa que el crimen